Ahora hagamos una pausa, porque cuando vengamos vamos a hablar de política. ¿Por qué? Porque me parece necesario. Que don Luis Amador pidió ingresar en una carta formal al Partido Unidad Social Cristiana, que esto lo reconoció aquí en el programa el presidente del partido, Juan Carlos Hidalgo, pero resulta que esto no pasó así como que qué feliz que aquí entre todo el mundo y venga todo el mundo. No, hay una enorme discusión en el partido por lo que está ocurriendo, por si se debe o no, y en medio de toda esa discusión sale pues un líder del Partido Social Cristiano, Miguel Ángel Rodríguez, y dice: un momento, esto no es un partido taxi. ¡Wow!, dice la gente. Bueno, muchos comentarios se han dado sobre el tema, pero yo quiero hablar con Miguel Ángel Rodríguez, porque sí sé que a nivel interno hay una discusión importante. Tengo inclusive gente del partido que ha escrito con razonamientos sobre por qué esto no se debería permitir, toda vez que don Luis Amador ha sido claro: yo quiero medir al partido, pero yo quiero ser presidente y no tengo partido, ¿verdad? Hagamos una pausa y ya volvemos con el tema. Demás, y en tratar de construir apoyos con base en que somos enemigos de algo. No, tenemos que construir apoyos en base a que queremos construir cosas nuevas. Nuestro partido en esa carta dice muy claramente que es un partido para el cambio, para la transformación, que no es para que las cosas estén como están. Siempre se puede cambiar, siempre se puede mejorar, porque los humanos somos imperfectos. Y entonces, dentro de eso, hay unas reglas de dentro de qué estructuras cambiar, respetando el Estado de Derecho, respetando la civilidad en el trato entre las personas, respetando la opción preferencial por los pobres, el buscar principalmente abrir oportunidades a las otras personas y hacerlo con conocimiento, con la economía social de mercado, con el equilibrio entre Estado y mercado, con orden en las finanzas públicas, dándole prioridad a la educación, a la salud, a la seguridad ciudadana, al ambiente, al equilibrio con la naturaleza. Entonces, esas son las normas y nosotros tenemos que escoger un candidato de conformidad con esas ideas. Eso es lo lógico que hagamos si queremos que nuestro partido sea un partido que represente algo positivo para el país y no simplemente una máquina para que algunas personas lleguen a unas posiciones políticas. Don Miguel Ángel, le voy a leer 4 párrafos de un análisis que hizo un analista que se llama Mario Quiroz. Algunas veces él estaba aquí en el programa. Entre comillas, hay 3 frases claves en este mensaje de Amador, dice don Mario. Previamente manifesté que no le daría mi apoyo a ningún partido tradicional, dijo. No cuento con los recursos financieros para invertir en una campaña política también. Y me encontré con muchos tropiezos. Frases de Luis Amador que las mandó en un video. En resumen, dice don Mario Quiroz, si hubiera tenido los recursos y no se hubiera encontrado con tantos obstáculos, no se uniría al PUSC. La conclusión es que por conveniencia se adaptó a las circunstancias, encontrando en la adhesión al PUSC una solución práctica más que una verdadera alineación ideológica. ¿Coincide usted con esta afirmación que hace un analista públicamente? Bueno, yo creo que Mario Quiroz, a quien respeto, está haciendo un análisis de unas expresiones del señor Amador y él saca esas conclusiones. A mí, lo que me pasa a mí es que eso no es lo que me motiva a mi actividad política. Yo soy un viejo de 84 años. Mi actividad política es tratar de que en nuestro país volvamos a tener la capacidad de crear acuerdos nacionales sobre temas nacionales, como trabajé en mi gobierno por la concertación nacional, que podamos los problemas tan serios que estamos viviendo, porque el mundo está viviendo una época de cambio muy grande, y en ese mundo, en esa época de cambio muy grande, tenemos que tomar medidas los costarricenses, y nos estamos quedando atrás en educación, estamos con un problema de cambio demográfico, en envejecimiento de la población, que pone en riesgo el futuro de la salud de nuestro pueblo. Tenemos que atender
eso tenemos que atender en la previsión social del futuro. Vivimos un problema de seguridad ciudadana como no lo hemos vivido en décadas, y donde tenemos entonces que tomar medidas muy importantes frente al aumento de la producción de cocaína, que se ha duplicado en los últimos 10 años, y que somos uno de los pasos principales de la cocaína para el nuevo mercado más atractivo, que es Europa, ya no es Estados Unidos. Entonces, en medio de todas esas cosas, tenemos que los costarricenses tener la capacidad de ser reflexivos, de utilizar nuestro corazón para querer a los demás, pero nuestra mente para construir soluciones. Y ahí es donde nosotros debemos poner la inclinación. Por eso mi interés en este tema. Yo no soy parte de ninguno de los órganos del partido que tiene que tomar decisiones, pero mi interés en estos temas es que el partido al que yo pertenezco y el cuyas ideas creo que son las muy buenas para el país y que deben ser una oportunidad para que los costarricenses las tomen en cuenta al escoger la ruta del país hacia el futuro, que nuestro partido sea congruente con ideas, con programas, con principios, y no simplemente con la lucha por poder de las personas. Don Miguel Ángel, voy a aprovechar que lo tengo y pedirle más minutos, ya no para hablar tanto de Luis Amador de esta circunstancia, sino para hablar de la otra parte, del hombre de 84 años preparado que está preocupado por los grandes problemas del país. Me gustaría que usted me regalara unos minutos para eso. Solo que en relación al tema de Luis Amador, la gente lo que nos está preguntando es que desde la posición que usted tiene de militante del partido, si pediría al partido que rechace la militancia de Luis Amador, si eso sería posible. Hace la militancia de nadie. Yo no tengo esa posición de ser dictador de nada. Yo no a nadie le cerraría las puertas. Yo creo que un partido político debe abrir las puertas a todos, recibirlos y mostrarles cuál es su programa, cuál es su doctrina, enseñarlos, formarlos, trabajar con ellos y que cada uno pueda dentro de eso ir haciendo carrera política dentro del partido. Yo no estoy por cerrarle las puertas a nadie. Muy bien. Si me regala unos minutos, hablemos de eso, don Miguel Ángel. Bueno, usted tiene experiencia, es una persona muy formada académicamente también, ha estado en grandes, importantes proyectos que tienen que ver con Costa Rica en un momento específico. Ahora, como usted dice, estamos muy preocupados por muchos problemas y no sabemos cuál es más serio que el otro, si el de educación, si el problema de la seguridad, etcétera. Dentro de eso que es importante oír su punto de vista, ¿dónde están las prioridades? ¿Dónde está lo que se debe hacer? ¿Dónde está lo que no se debe hacer para poder caminar en una ruta clara e ir arreglando las cosas en Costa Rica? Muchas gracias, doña María. Me da mucha alegría poder participar con usted sobre estos temas. Bueno, yo diría que el problema para mí, de fondo, más preocupante del país es el problema de la educación. Las pruebas de PISA nos muestran, a partir de 2009, que la prueba de PISA es una prueba internacional que se hace en muchachos de 15 años en distintos países del mundo, los hace la OCDE, y esa prueba se basa en medir la capacidad de utilizar, no de conocimientos, no de memoria, de utilizar matemáticas, ciencia y lenguaje de los jóvenes en esa edad. Costa Rica entró a hacer su primera vez que se hiciera la encuesta, es una encuesta que se hace a miles de costarricenses, a miles de muchachos de 15 años, y se hace en muchos países, a miles de personas en cada país, y muy serio, un proceso muy bien llevado. La primera vez fue en el 2009 y salimos mal. No teníamos, comparado con los países de OCDE, estábamos muy atrás. Somos de los países que estamos más atrás entre todos los países que son medidos, lo cual era serio. Las pruebas se hacen cada 3 años, luego se hizo en el 9, luego en el 12, luego se hizo en el 15, luego se hizo en el 18, luego por la pandemia se hizo en el 23. Y cada vez hemos ido bajando en la habilidad de los muchachos para aplicar matemáticas, para aplicar ciencia y para aplicar
lenguaje, para usar el lenguaje adecuadamente, construir, expresarse, construir soluciones literarias, entender las lecturas. Bueno, eso es una cosa muy seria. Eso quiere decir que la calidad nuestra no es la adecuada. En los últimos exámenes estamos prácticamente 2 años por debajo del promedio de OCDE. Eso es muy, muy serio. Eso significa que estamos dando un atraso a nuestros jóvenes con respecto a los jóvenes de otras partes del mundo con los que tenemos que competir. Porque el mundo, a pesar de sus divisiones, es un mundo muy globalizado en que un país pequeño como Costa Rica solo puede surgir compitiendo con el resto del mundo. Si eso es malo, es peor todavía que tenemos una cobertura baja en secundaria y baja en educación postsecundaria, terciaria, universitaria y similar a universitaria. Eso es muy grave. Nosotros teníamos un aprecio de que éramos uno de los países con mayor participación de la gente en el proceso educativo. No lo somos. En América Latina no estamos en los primeros lugares, ni en el porcentaje de jóvenes que están en secundaria, de los que tienen que estar en secundaria, ni estamos en los primeros lugares en los que tienen que estar en universitaria. No hemos expandido suficiente. Cuando vino la crisis de los 80, perdimos un 20% de la cobertura de educación secundaria. No la recuperamos hasta mi gobierno, muchos años después. Y ahí crecimos. Y hubo un crecimiento que cualquiera puede ver la escolaridad, la curva, un crecimiento muy importante en esos años finales del siglo XX, principios del siglo XXI, pero después nos hemos seguido creciendo aceleradamente. En cobertura de niños, que es muy importante, de 5 años, que se empezó a dar un año de preescolar, un segundo año de preescolar en el gobierno, no se ha llegado a la cobertura que se necesita, todavía es una cobertura baja. Entonces, tenemos un problema serio en cobertura, en cuántos jóvenes van a la educación, y tenemos un problema serio en la calidad de esa educación. Bueno, ese es un problema que amerita que todo el país estuviera trabajando en eso, pero no es el problema más urgente del país. El más urgente es seguridad, porque si no controlamos la seguridad, si siguen nuestros jóvenes matándose unos a otros en la guerra de pandillas por el narcotráfico, esto destroza la sociedad. La violencia es lo peor que nos puede ocurrir. Entonces, me parece que ahí tenemos un problema que es, en cierto sentido, menos importante que la educación, que es lo que va a determinar el futuro de toda esta sociedad y de todas estas personas de Costa Rica, pero más urgente de resolverlo. Entonces, y tenemos otros problemas que no podemos dejar de lado, como es, por ejemplo, el problema de pensiones, porque tenemos una población que se está envejeciendo y eso tiene que hacernos cambiar, como lo hicimos en el gobierno nuestro con la Ley de Protección al Trabajador, volver a ajustar el sistema de seguridad social para poder responder a esta circunstancia. También una población que se envejece requiere un sistema médico que pueda darle respuesta a ese envejecimiento, que significa costos más altos de atención de una cantidad mayor de personas viejas que en general, cuando llegamos a esta edad, tenemos problemas mayores de salud y es más caro los tratamientos. Entonces, solo para señalar unos problemas, tenemos que adaptar nuestro país al cambio climático espantoso que está ocurriendo. Y tenemos que entonces seguir con el trabajo que hemos venido pioneramente en el mundo haciendo en el campo de la biodiversidad y del cuidado del ambiente. Para mencionar algunos de los temas, tenemos que modernizar nuestra agricultura y darle mucho más de asistencia técnica a las personas de la agricultura y mucho más conocimientos, y tenemos que trabajar muy actualmente también en toda la industria del mercado tradicional,
no la de las zonas francas, sino la que tenemos dentro del país, que exporta a Centroamérica y que compite con las importaciones, donde necesitamos aumentar mucho la productividad, que está aumentando en los últimos años, pero que debemos seguir trabajando en eso y acelerar la tasa de crecimiento para poder atender mejor a la población. Y todo esto tenemos que hacerlo sin volver a caer en problemas fiscales, manteniendo la regla fiscal, ordenando las finanzas públicas, haciendo más eficiente el Estado. Es una tarea que no es fácil, es una tarea complicada, difícil, pero es una tarea para la cual Costa Rica tiene ventajas inmensas. Yo diría que en América Latina ningún país tiene las ventajas para dar un gran salto de crecimiento como el que tiene Costa Rica. Tenemos la posibilidad que se nos ha abierto con Estados Unidos en este mundo fragmentado, con búsqueda de inversiones en países amistosos y búsqueda de inversiones en países cercanos. Tenemos la posibilidad que hay que alabar al gobierno que ha estado trabajando en eso. Tenemos la posibilidad de que tengamos un crecimiento en la fabricación de chips, de seguir creciendo con inversión extranjera sofisticada de gran tecnología que genere muy buenos empleos para la gente. Pero tenemos que tener toda la capacitación, y las reformas que se hicieron en el INA tienen que trabajar mucho más rápido de lo que están trabajando para capacitar a mucho más personas que puedan entonces utilizar esas oportunidades. Tenemos las ventajas de que hemos mejorado mucho la situación fiscal, y eso es una ventaja muy grande, muy importante para el futuro. Tenemos que acabar de bajar la proporción de la deuda y tenemos que cambiar un poco la estructura tributaria del país para atender pensiones y para atender medicinas y salud, etcétera. Pero todo eso son oportunidades. Tenemos oportunidades de los mercados más importantes de Estados Unidos y de Europa abiertos y en América Latina para poder crecer y hacer las cosas muy eficientemente. ¿Qué nos falta, en mi opinión? Más visión compartida de futuro, más unidad, más estar en conjunto. Tenemos que hacer esto defendiendo lo que se viene construyendo desde el inicio de la independencia. ¿Qué es lo que venimos construyendo desde la independencia, desde 1821, hace más de 200 años? Y un poquito desde unos años antes, con los últimos gobernadores españoles. Venimos construyendo una sociedad capaz de vivir civilizadamente, una sociedad que en términos político se llama con una sociedad democrática, con un Estado de Derecho, con una cultura democrática, donde la gente quiere vivir en democracia. Y tenemos que parar esta crisis de enfrentamientos de unos con otros, de que el que no piensa como yo es mi enemigo. No, el que no piensa como yo a lo mejor tiene razón. Y si no tiene razón y yo soy el que tengo razón, tiene sus razones para pensar como piensa. Y yo no puedo entenderlo si no conozco sus razones. Por eso tengo que usar los oídos más que la boca para participar con los demás, para trabajar con los demás, para unirme con los demás. Yo, sinceramente, me creo que tenemos unas oportunidades enormes por delante. Y por eso, ya que usted me hace el favor tan grande de permitirme esta comunicación con su gran audiencia, yo le digo a todos los que me oyen, y que muchos de ellos sé que hay gente que tiene mucho interés en las cosas públicas, lo cual es muy bueno, gracias a Dios. Ojalá más gente se interesara en política y en las cosas públicas. Yo les digo, por amor de Dios, recuerden que lo que nos dijo el Papa Pío XII hace muchos años. Después del sacerdocio, la política es la más sublime de las profesiones. Seamos respetuosos de esa sublimidad de la política. Tomémosla en serio, entremos a la política todo lo que podamos para unirnos, para conjugar intereses. No nos sirve tener un partido para los carpinteros y un partido para los que siembran papas y un partido para los que les gusta la exploración del espacio. No. Tenemos que juntar intereses en partidos que creen una visión de futuro. Van a ser distintas, unos van a pretender más libertad, otros pueden pretender más igualdad, otros pueden pretender más visión ambiental, otros pueden, pero con visión. Y entonces esos partidos con visión, con propuestas, con programas, con equipos formados para si llegan al gobierno poder tener un equipo para entrar a gobernar, entre ellos van a discutir los temas y los ciudadanos vamos a ir votando y escogiendo nuestras preferencias. Lo podemos hacer, lo hemos hecho. Éramos la más pobre de las colonias
españolas en Centroamérica. Y cuidado si no, de la más pobre casi de toda América Latina, más abandonada, más aislada. Yo siempre le digo a mis alumnos, le decía a mis alumnos, y le digo a mis amigos y a la gente que conversa conmigo de esta ciudad, que los españoles que se quedaron aquí porque no se pudieron ir. Todos se andaban buscando otros lugares donde poder trabajar con mano de obra indígena explotada, desdichadamente, o que querían explotar las minas. Aquí no habían esas posibilidades, aquí tuvieron que labrar la tierra. Claro que habían diferencias entre los otros, pero todos eran básicamente pobres y aislados. Si acaso un 5% sabía leer y escribir cuando llegó la independencia. Vivían en estos montes. Y sin embargo, de 1821, cuando en un mes y medio, qué cosa más increíble, son capaces de darse una constitución. Claro que les llegó un texto desde Guatemala, de un costarricense que estaba allá y que nos ayudó mucho a que el movimiento de elecciones de los cabildos de los pueblos pudiera llegar a establecer el Pacto de Concordia. Pero se pudieron dar una constitución. Y de ahí, a finales del siglo XIX, Costa Rica, que era por supuesto muy pobre, muy iletrada, con muchos problemas de salud, pero para los niveles de ese mundo, en ese momento, estábamos a la altura de Argentina en educación y en salud, y Argentina era uno de los países desarrollados del mundo. Ciertamente tuvimos épocas maravillosas. Fuimos capaces en medio de la Segunda Guerra Mundial de hacer la reforma social, y fuimos capaces de ir a una guerra que sufrimos en el 48 y que no se echara para atrás en esa reforma social y eliminar el ejército que se había venido eliminando después del gobierno de los Tinoco, cuando fue quedándose debilitado cada vez más, pero que se acabó de eliminar para dedicar las cosas a construir colegios de secundaria. Pasamos de tener colegios de secundaria que se contaba con menos de los dedos de las dos manos para mediados del siglo XX a tener cientos de colegios de secundaria. Pero nos falta más, tenemos que seguir en ese proceso. No desfallezcamos, aprendamos de lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, sintámonos orgullosos de nuestro paisecito maravilloso, chiquitico, pero poderoso en pensamiento y en capacidad. Y trabajemos solidariamente, fraternamente, para hacer las cosas mejor, para producir más y para poder atender entonces de mejor manera a toda esa gente que vive en pobreza y que debería dolernos en el corazón a todos los costarricenses. Don Miguel Ángel, mucha gente opinando y alguna saludándolo también. No lo quise interrumpir porque realmente me parece muy importante lo que usted nos decía, ni lo quiero meter en el tema de política partidaria, pero sí quiero aprovechar todo esto que ha dicho usted, esta radiografía que usted nos da y muy valiosa, para preguntarle entonces, ¿qué debemos buscar en la persona que dirija este país en los próximos años? O sea, quiere contestarme esa pregunta, ¿qué deberíamos buscar tomando en cuenta que usted tiene tan claro a dónde están las fortalezas que tenemos, a dónde las deficiencias, pero además tiene, como veo, un espíritu de concertar para poder salir adelante, porque si no, no vamos a salir adelante, pienso yo. Pero me contestaría esa pregunta. Por supuesto, doña Emilia. Y por supuesto que estoy de acuerdo con usted, concertar es fundamental. Yo digo que el éxito de Costa Rica en el pasado ha sido la capacidad de prever los problemas que vamos a estar teniendo, no solo los de hoy, sino los que tenemos en un año y en 20 y en 30, y trabajar desde ahora en la solución de esos, y de hacerlo unidos, compartiendo unos con otros para la construcción de las soluciones. Así, eso es lo que nos ha dado el éxito en el pasado. Por eso yo sí creo, doña María, que hay unas características que debería tener quien llegue a gobernar. Me parece que en primer lugar tiene que ser una persona sumamente respetuosa de la democracia liberal. ¿Qué es lo que significa? Significa respetuosa de nuestro sistema de libertades públicas, de nuestro sistema electoral, de nuestra institucionalidad constitucional, de nuestra división de poderes, de la libertad de prensa, de la libertad de opinión de las personas, de la libertad de manifestación, del control judicial de las actuaciones administrativas, del debido proceso en los casos judiciales, de todo lo que se ha ido construyendo, que no es cosa sencilla
ni fácil de reemplazar, ni de modernizar, que podemos irle buscando cómo hacerlo mejor, cómo mejorar la forma de elección de los diputados, o cómo tener un gobierno más parlamentario, menos presidencialista, etc. Podemos ir buscando soluciones, pero dentro de este respeto a esta institucionalidad básica y fundamental. Y dentro de ese respeto se necesita también las buenas maneras y el buen trato entre nosotros. Es muy difícil que yo pueda crear la posibilidad de construir soluciones si yo arranco por maltratar al que no piensa como yo. Tengo que arrancar de respetar al que no piensa como yo, porque yo tengo que, a partir de mi humildad y mi ignorancia, todos somos ignorantes, nadie es sabio. Si Tatica Dios viene a gobernarnos, fabuloso. Se hace lo que él dice, gracias a Dios, y estaríamos todos en paz y en orden, y todo sería bueno. Pero si somos nosotros los humanos los que estamos gobernando, tenemos que partir de nuestra ignorancia y ser humildes y buscar el acuerdo y la concertación entre nosotros, y eso obliga a un respeto muy grande en el trato entre nosotros. Entonces se necesita... Muchas gracias, don Miguel Ángel. Aquí... Sí, señor. Adelante, adelante. Le decía que para concretar en algo muy especial se necesita alguien que pueda llegar con un equipo, porque cuando yo gané en el 98, por supuesto que no estaba feliz de no haber sido candidato para el 90 y de haber perdido en el 94. Me costó. Pero cuando iba a medio gobierno, le daba gracias a Dios de haber tardado 10 años recorriendo el país para llegar a la presidencia, porque me había permitido dos cosas fundamentales: conocer mucho más mi país, cada rincón, los problemas de la gente, las dificultades de la mujer en el tugurio, de la mujer agrícola que vive sola en una parcelita, del agricultor que está sembrando frijoles o cuidando unas vacas, teniendo unos terneros, de cada uno en sus distintas condiciones. Pero más que eso, formar equipo, y que ese equipo fuera formando una cohesión entre sí para llegar a gobernar con una visión de conjunto, no de una persona, sino de un equipo que representa lo que el partido ha ido elaborando. Entonces, para mí eso es lo más importante. Ojalá que los partidos políticos, con ambición de verdad de gobierno y de salir adelante, dejen de pensar solo en quién es el diputado y quién es el munícipe y quién es el alcalde, y empiecen a pensar, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué queremos llegar al gobierno? Porque eso es lo más importante. Muchísimas gracias, de verdad, don Miguel Ángel, por habernos dado tiempo de conversar con usted más ampliamente y haber compartido sus ideas. Como le digo, tenemos muchos comentarios, ya usted tendrá oportunidad de verlos, de gente saludándolo o opinando sobre lo que usted nos acaba de señalar. Y también, pues por supuesto, sobre el tema del PUSC, cómo está el PUSC, qué va a pasar con el PUSC, se puso de moda el PUSC, eso no es malo para el PUSC, vamos a ver cómo reacciona. Pero le agradezco mucho que nos haya acompañado, que tenga muy buen día. Cariño para usted y para toda su familia y colaboradores. Gracias.